De los 17 miembros que forman o que formarán parte del Consejo Regional de Pacientes, solo le dejan hueco a 6 representantes de las asociaciones. 6 representantes de las asociaciones de pacientes, 3 del ámbito de la salud y 3 del ámbito social, quedando 11 de la totalidad de sus miembros a potestad del Gobierno de la Junta de Extremadura. Y además, los vocales, si proponen el orden del día, tiene que ser supervisado por el presidente, que es el titular de la Consejería de Salud y Política Social. La postura que vamos a mantener con respecto a este tema es que desde el PSOE reconocemos la madurez que tiene nuestra sociedad, la gran labor complementaria y de apoyo que vienen realizando desde hace muchos años las asociaciones de pacientes y afectados por determinadas enfermedades, y por tanto exigimos al Gobierno de José Antonio Monago un Consejo Regional de Pacientes menos politizado. Lo exigimos y lo exigiremos en todos los ámbitos. Iniciaremos una campaña de información de lo que supone esta politización de este Consejo Regional de Pacientes. Y cuando lleguemos al Gobierno, derogaremos este decreto que ahora apruebe la Junta de Extremadura y haremos una verdadera legislación de participación comunitaria con representación de los pacientes hasta en los órganos asesores de las direcciones de los centros sanitarios.